Hola, hola, bienvenido a esta nueva lección. Vamos a hablar de una función que es súper importante porque la aplicamos muchísimo una vez la conocemos y comenzamos a hacer cálculos más interesantes en el lenguaje DAX. Y es la función que vemos aquí, la función addColumns. Y de hecho, esta función habla por sí misma, ya la hemos mencionado en las lecciones previas de manera general. Y es que la función addColumns toma una tabla o una expresión que retorna una tabla y comienza a añadirle columnas. Ahora, algo que debemos tener en cuenta de entrada y siempre es que la función addColumns es una función de iteración. De ello se deduce que hay un contexto de fila programable asociado. Por eso, aquello de que sucedía la transición de contexto. Bien, ahora sí veamos su sintaxis acá directamente. Vemos que es bastante sencillo, de hecho. Tenemos un primer argumento que es la tabla. Puede ser algo tan sencillo como pedidos o utilizar una expresión tabular. Por ejemplo, values productos. Después tenemos un nombre de la columna que queremos añadir en esta tabla dictada por el primer argumento y después la expresión escalar que se va a ejecutar en la base fila por fila de esta primera tabla. Muy bien, recordemos que addColumns es una función de iteración. Y de allí en adelante todos son opcionales pero cumplen la misma función. Un nombre y una expresión escalar DAX que se ejecuta en la base fila a fila. Ok, para ello vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí tenemos este ejemplo. Fijémonos que lo que queremos es, eso es lo que queremos antes de ver incluso acá la expresión DAX, la consulta. Lo que se pide, lo que se necesita es tener en una tabla todos los SKU productos, todos los SKU distintos y tener que me indique cuántas unidades se vendieron de ese SKU y cuántas unidades se produjeron de ese SKU, ¿cierto? Podemos ir a Power Pivot, al modelo de datos, ir a la parte de vista diagrama para recordar cómo es que tenemos todo este entretejido de tablas aquí. Pues bien, recordemos que por acá tenemos la tabla SKU productos que vemos por acá y tenemos la tabla pedido, la tabla producción y la tabla inventarios que son tablas transaccionales. Muy bien, quiere decir que acá extraemos los valores únicos. De aquí producción vamos a contar para ese SKU en la tabla específica las unidades producidas y acá en pedidos pues vamos a obtener las unidades vendidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con addColumns. Bien, aquí vemos que el primer argumento corresponde a la tabla, no lo olvidemos. Allí no vamos a poner pedidos porque queremos la lista de valores únicos de los SKU. Y para eso ya conocemos una expresión, una función tabular que hace esto, que retorna la lista de valores únicos teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Recordemos que también hemos visto por allá una de las especialidades de la función all, pero no nos desviemos. Aquí simplemente ponemos la función values que hace precisamente esta tarea y entre paréntesis le decimos, bueno, extraiga la lista de valores únicos de SKU, la columna SKU de la tabla SKU producto, que es lo que estamos viendo aquí inmediatamente. Ahora, vamos a añadir una columna a esta tabla de acá arriba y la vamos a llamar como lo indicamos aquí, entre comillas dobles, vamos a indicar unidades vendidas se llama. Ok, listo, así se va a llamar. Ahora, ¿cómo se va a calcular cada valor en esta columna? Pues aquí le estamos diciendo que cuente las filas en pedidos. ¿Qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente para entender esto un poco mejor. Vamos a tomar de acá values. Toda esta parte la estoy copiando. Control C y me voy a ir inmediatamente a lo que es mi hoja de consultas y por acá voy a pulsar clic derecho, tablas y vamos a editar lo que es la consulta DAX. Vamos a borrar todo esto a excepción de Evaluate. Bien, ese sí no lo borramos, control B y allí está, pulsamos clic en el botón de aceptar y aquí tenemos la lista de valores únicos. Ok, aquí va a aparecer una columna con nombre unidades vendidas. Pero claro, addColumns es una función de iteración, quiere decir que se ejecuta uno por uno. En la primera fila se ejecutaría esta, ¿cierto? Esta fila. Y ese sería el contexto o el pedacito de tabla que es visible en ese momento específico. Ahora, como yo quiero las unidades vendidas, ¿sí? El total de unidades vendidas, pero para este L01. Entonces, ¿qué necesito? Que este L01 se propague hasta la tabla pedidos. Y allí sí me haga esa suma. Pues bien,
Por eso es que aquí estamos viendo la función calculate encerrando este count rows para que suceda esta propagación, esta transición de contexto. Y en la misma lógica para unidades producidas, entre comillas dobles, simplemente el nombre de la columna y le vamos a decir que cuente las filas, pero en este caso de la tabla producción. Bueno, en este caso estamos contando el total de transacciones o por decirlo así, el total de días donde se hizo producción. Bien, el número total pues habría que hacer una pequeña variación. Pero para este caso lo podemos dejar así de momento. Ahora bien, utilizamos también cálculo para que suceda la transición de contexto. Ahora simplemente podemos copiar todo esto una vez que lo hemos entendido y vamos a ir acá a consultas y vamos a modificar esa consulta que tenemos aquí, donde vamos a pulsar control B, pulsamos clic en el botón aceptar y vemos que en efecto eso es lo que está sucediendo. Vemos cómo han aparecido las dos columnas y ya pues como tienen valores diferentes, pues vamos a poder deducir que claro, este por ejemplo que está aquí en la celda activa corresponde a nuestro SKU y también corresponde a lo que es las unidades vendidas, este de acá. Y acá tenemos la producción. Esto es lo que está haciendo la función addColumns. Ahora, estoy poniendo acá nuevamente lo mismo, solo que he omitido calculate acá en el count rows. ¿Por qué está mal? Porque pues acá no va a suceder transición de contexto y por lo tanto me va a arrojar los mismos valores en todas partes. De hecho, podemos copiar todo esto y vamos a verificar que en efecto eso es lo que sucede si yo no pongo ese calculate. Bien. Entonces, pegamos acá y aceptar y vemos como todos los valores son iguales. ¿Por qué? Porque es que aquí ya me están teniendo en cuenta la tabla completa y no me la está restringiendo de acuerdo al SKU, porque aquí no se está propagando porque no hay transición de contexto. Muy bien, esta nota que está aquí es importante tenerla en cuenta de entrada, ya la vamos a ver en una lección, en su propia lección mucho más en detalle. Y es que existe una diferencia importante entre las columnas originales de la tabla y las columnas que son derivadas, es decir, como la que acabamos de crear con addColumns. Bien, ahora, addColumns es un iterador que evalúa cada expresión en un contexto de fila especificado por la columna añadida. Dicho de otra manera, provee como ese mismo funcionamiento interno entre comillas de las columnas calculadas. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta de la función addColumn es que es de manera local a la consulta y no persiste en el módulo de datos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues que esta es la razón por la cual se puede filtrar el resultado de addColumns, accediendo a las nuevas columnas añadidas, a las recién añadidas. Bien, en otros iteradores, como puede ser filter y addColumns. Sin embargo, no se puede aplicar en argumentos de filtro en calculate o calculate table. Muy bien, siguiendo el ejemplo número 1 que vimos, ¿no? Podemos hacer lo siguiente para ver que podemos iterar en addColumns. Y es que, bueno, ya tenemos esta tabla. Bueno, no esta precisamente la que sí funciona correctamente con calculate, pero esta tabla, de hecho, vamos a volver acá nuevamente, vamos a copiarla para no presentar confusiones. Control C, vamos acá a consultas, clic derecho, tabla, editar DAX. Y por aquí me voy a pegar esto precisamente, control B, puse en la tecla aceptar y aquí está ya lo que necesitamos. Ok, ahora esta tabla yo la quiero restringir para aquellas unidades vendidas que fueron estrictamente mayor a 1500. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque lo puedo utilizar el resultado de addColumns. Yo puedo hacer referencia a una de esas columnas nuevas, una de esas columnas derivadas en iteradores. Bien, quiere decir que como vamos a poder ver acá, vamos a bajar un poco donde íbamos en este momento, vamos a poder apreciar que aquí estamos utilizando la función filter. La función filter sabemos que necesita una tabla en su primer argumento y esa tabla, pues en este caso es una expresión que va a retornar una tabla que es la función addColumns. Bien, aquí le estamos diciendo, ok, va a iterar en este addColumns que realmente es esta tabla, ¿cierto? Y me va a filtrar las unidades vendidas mayores a 1500. Bien, aquí lo importante es vean cómo estoy haciendo referencia a una columna derivada de addColumns y funciona perfectamente. Para corroborarlo vamos a copiar toda la expresión DAX y vamos a dejarla acá indicada en lo que es en nuestra hoja de consultas.
Entonces vamos a reemplazar esto anterior, control B, pulsamos clic en el botón aceptar y claro, nos debe retornar una tabla mucho más pequeña con las unidades que son estrictamente mayores a 1500. Ok, volvamos acá a nuestra hojita. Hay puntos que debemos tener en cuenta. Bueno, un punto en realidad que debemos tener en cuenta. Y es que debemos notar que la columna unidades vendidas no tiene un nombre de tabla aquí. Listo, aquí no dice, por ejemplo, SKU productos unidades vendidas. No. ¿Qué pasa? Porque eso es importante, porque hemos dicho y la convención que debemos seguir es que para las medidas únicamente utilizamos el nombre de la medida, es decir, ese nombre entre paréntesis cuadrados, mientras que para las columnas debemos indicar el nombre de la tabla y entre paréntesis cuadrados el nombre de la columna. Y aquí no se está cumpliendo esa regla. ¿Por qué? Porque la columna unidades vendidas, en este caso que se creó por AddColumns, no pertenece a una tabla. Ojo, estas columnas derivadas aquí en AddColumns no pertenecen a ninguna tabla. ¿Ok? Muy importante eso. Sin embargo, podemos utilizar un truquito para poder utilizar la sintaxis completa. Esa sintaxis completa en inglés se le ha llamado así, Fully Qualified Name. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sintaxis completa o de Fully Qualified Name, es exactamente lo mismo, hacer referencia con la sintaxis completa, es decir, el nombre de la tabla, entre paréntesis, el nombre de la columna. Ok, y ahora sí, ¿cuál es el truco? El truco es bastante sencillo, de hecho, que es simplemente acá, dentro del nombre de la tabla, poner lo que es el nombre. Bien, estamos viendo que aquí antes estaba sin esto, fijémonos un momento. Solo unidades vendidas. Pero como es una columna y yo quiero hacer referencia a las sintaxis completas, pues yo puedo poner acá entre comillas doble SKU productos, el nombre de la tabla. Y fijémonos como acá abajo ahora sí estoy poniendo SKU productos, unidades vendidas mayores a 1500. ¿Listo? Esto lo podemos utilizar para poder hacer referencia a toda la sintaxis. Pero ojo, muy importante, esto no quiere decir que ahora lo que es la columna unidades vendidas, que es una columna derivada, pertenece a una tabla. No, para nada. La columna unidades vendidas sigue sin pertenecer a ninguna tabla. Sin embargo, para poder utilizar esto, para mantener nuestra regla, resulta que habilitar esta sintaxis completa es clave para otras funciones, tales como summarize, que vamos a ver más adelante. Summarize requiere la sintaxis completa para todas las columnas que queremos agrupar. Muy bien, esto, como dije, ya lo vamos a ver más adelante. Y con esto tenemos aquí la función addColumns.